para elaborar una investigación sobre la estética de la mafia y que la misma puede ser entendida como los contenidos filosóficos propios del cine. Es decir, que es el pensamiento que se expresa cinematográficamente, que incluye la filosofía cinematográfica implícita en Torre Nilsson, junto al análisis de las secuencias y el estudio de la fotografía de Aníbal Di Salvo. Esta estética se explicita en dos formas. La primera es formalista, es decir, donde la imagen es una realidad en sí misma hasta cierto nivel independiente de la realidad que percibimos y experimentamos en el mundo real. Otra postura sería la que los teóricos han llamado realista, para que los cuales la imagen en el cine es un registro fiel al de la realidad. En el caso de la mafia, se inscribe en la primera división, es decir, que es una realidad en sí misma y no copia textualmente dicha realidad como verídica, sino que es la transmisión de un relato parte real y parte imaginado. Dicho esto, se presenta otro lado la siguiente discusión sobre la naturaleza narrativa del cine y la pregunta es, ¿quién narra la historia? Lo que siempre está en juego en toda esta reflexión sobre la naturaleza narrativa del cine es reconocer cuáles son las estrategias que posibilitan que el espectador comprenda el sentido de la narración. Existen muy diversas respuestas a esta pregunta, pero en la mafia, en este caso, no solo la cámara, sino las propuestas estéticas narrativas de Torre Nilsson, que además contó con la iluminación experta de Di Salvo. El cine es una máquina para pensar, y en el caso de la mafia, el director es un pensador, ayudado por el iluminador, y la cámara es una conciencia que registra, elige, recuerda y comenta aquello que ellos piensan. Y en esta aproximación podemos reconocer las tendencias de la producción de poéticas personales para la creación cinematográfica. Y en el caso de la mafia, conjugar la de Leopoldo Torre Nilsson y la garantía puesta por Aníbal Di Salvo, un excelente fotógrafo que actuó como director de fotografía entre los años 1965 al 2005, es decir, con una larga trayectoria, siendo esta su película número 13. Es decir, que fue un fotógrafo que le dio importancia al juego de la luz, porque es naturalmente comprensible que el cine es luz. Por esto importa como la iluminación de los cuerpos en movimiento de los actuantes y que la cámara registra con excelencia, sobre todo en los años de esta filmación, una filmación que fue premiada como ganadora del Cóndor de Plata como mejor película en 1973. De todo lo dicho anteriormente, el cine es una pasión antes que ser una cuestión de teoría. Y se sabe que la pasión carece de discernimiento. Por eso es una multitud de cosas. Una de ellas donde el espectador busca un lugar donde va a entretenerse, con una muestra de luces, sombra o color, sin prejuicio que este film los afecte, con una emoción más secreta que no puede expresarlo sino decirlo con la palabra espectáculo. Es decir, que es un arte de imágenes en movimiento y que ese movimiento contiene una narrativa que en un principio fue un guión y ahora son cuerpos que componen la escena, el director y el fotógrafo tratando de construir una lógica que el espectador la ve reflejada en la pantalla, para escribirle una historia de las relaciones de las formas sensibles que nos representa el cine y las promesas que él mismo solo puede expresar. Yendo a los temas específicos del film, es una muestra de la representación de una mafia siciliana rosarina, basada en hechos históricos del verano de 1932-33, y que, a partir del imaginario de la crónica policial periodística
de esa época se construye un relato vinculado cinematográficamente a la tradición hollywoodiense. Estos vínculos entre la mafia italiana por un lado y la cultura popular argentina y los incipientes medios masivos por otro deben remontarse casi con necesidad a la década anunciada, conocida en la Argentina como la década infame, y que la misma incide de manera determinante en el imaginario del crimen urbano y un desplazamiento en la represión del crimen y del criminal, ya que ahora el centro de la escena es colocado en el gángster, que se mueve en automóviles y utiliza el arma de repetición. En el film encontramos la unión de la brutalidad irracional y la empresa racional, donde la mujer aparece como algo que se tiene, una posición o se puede obtener, algo que el gángster quiere lograr, tal como puede ser el dominio de un sector de la ciudad, el manejo de un negocio específico, entre ellos el secuestro. Si bien esto significa una afrenta a la mujer que son mostradas desde las primeras imágenes del film, imágenes que sostienen los créditos, donde dos mujeres oprobiosamente visten al cuerpo de un hombre sin rostro o rostro en off, mostrando con todos los detalles de aditamentos propios de un vestir propio de un hombre perteneciente a una clase pudiente y propia de ese momento. Los cuerpos en movimiento fueron excelentemente iluminados por el fotógrafo y toman una fuerte significación cinematográfica, donde las actrices representan los roles principales. Uno será la pareja del cuerpo del hombre con rostro off y el otro es el de la hija, y nuestro acento está en esta última. La secuencia del cambio y la aparente liberación se resuelve en múltiples tomas y planos, y la luz juega con una liberación en el cuerpo del actuante, destruyendo el dormitorio de la casa del gángster anterior. Una destrucción que no será una liberación, sino otra caída. Pero en ese momento los actos del juego y las plumas de los armadones, inundando el espacio visible y sostenido con una luz alta en la escala de grises sobre superficies blancas, dan un sentido de festejo y conforman una secuencia clave dentro del film que da comienzo a otra etapa. En esta secuencia, Di Salvo ejerció una muestra de su específico hacer. Aclaración: se proyecta la secuencia sin cortes conforme a la compaginación original. Hubo oprobio, hubo liberación, hubo caída, y Aníbal Di Salvo resuelve el final jugando con las sombras del rojo sangre, el sitio de reunión vacío y entre la niebla un auto que muestra el significado de la caída. Planos medios. Como primera aclaración, quiero destacar que la división exacta del término plano medio es arbitraria, pues una cámara en movimiento, por ejemplo un zoom o traveling, el final de la toma puede ser un primer plano, y Aníbal Di Salvo prepara el encuadre para dar luz al conjunto y al rostro del actuante, un actuante que expresa la situación del sentir de ese momento en el film. El encuadre, la composición formal, la iluminación, el color y finalmente está en la trayectoria el movimiento de un artefacto que lo registra llamado cámara. Algunas de estas cualidades propias de Aníbal Di Salvo y otras del director y director de fotografía, sabiendo que son un límite de una intervención prefijada, sino que dependen de que ambos sustenten la misma estética. Hay que agregar además la técnica y responsabilidad de Di Salvo en la utilización de lentes para conseguir y transmitir al máximo los sentimientos y el modo como el protagonista se expresa.
La mafia muestra su adecuación e iniciación a una modernidad que a partir de los distintos movimientos de cámara, como son las angulaciones de los planos medios, el fotógrafo debe adecuarse a esos encuadres. Esta contraposición contradice la frontalidad, porque director y director de fotografía fuerzan ese continuo con planos captados de una cámara que desvirtúa tanto la verticalidad como la horizontalidad que sucede a lo largo del film, para voltear la escena con el objetivo de que la misma haga un quiebre que capte de manera diferente la composición formal y ponga acento en la atención del espectador. Esta introducción se justifica porque la mayoría de los encuadres de Torre Nilsson y Salvo están resueltas en planos medios y el plano visual es objetivo, es decir que el punto de vista está frente a cada espectador, es decir que el plano frontal es la mirada habitual en el mundo que nos sitúa ante una escena que se presenta a sí misma. El plano frontal presenta el cuerpo del actor o el personaje tal como lo percibimos dentro de nuestro punto de vista cotidiano. Estos encuadres propios de la modernidad hacen que el fotógrafo oferte para su iluminación una visión diferente a la del continuo, y todo esto es posible cuando el encuadre es en un plano medio. El cine es un arte de imágenes en movimiento, y su interés es mostrar en una escala conveniente que permite acercar o alejar determinados objetos, modelos o personajes, y en ese sentido favorecer la intimidad o la mirada distanciada que contextualizan o provocan tanto interés como ansiedad. Cuando el film adopta y representa un relato cinematográfico que tiene elementos subjetivos a exponer, se resuelve con los primeros planos, que a veces en distancia tal que conforma un close-up. Con respecto a la mafia, son contadas ocasiones donde los planos y diálogos son subjetivos para un close-up. Generalmente los actuantes asumen una actitud de conflicto o de agresión, y por eso los primeros planos son extravertidos, reflejando relaciones carentes de empatía. Esto que llamo primeros planos, en contraposición con los close-up, predominan el tiempo del film. Hablando de los planos generales, el director muestra las acciones dentro de un contexto donde el cuerpo de dos actuantes se compromete a una formalidad diferente, en algunos casos como en los interiores, donde el espectador recuerda una visión teatral. Esta visión teatral pone a un fotógrafo con experiencia a una recurrencia de la misma, pero es en las exteriores donde sí pone un juego la poética que se basa en una prueba para iluminación propia de Aníbal Di Salvo. Es decir, que su inserción dentro del film actúa como un hiato, donde los exteriores de la mafia ocurren en muchas de ellas un anochecer, la niebla, la caída del sol y en la noche una iluminación de los focos de un auto, un conflicto de luz y sombra con una luz destellante a veces colorida. Finalmente cabe acotar que en otras investigaciones las filmaciones exteriores entran en conflicto, a veces están a cargo de un segundo fotógrafo como una experiencia destacada, pero en cambio en la mafia Di Salvo exhibe su esencial modo de fotografía.